Bueno, buenas noches. Yo muy feliz de estar acá, ya es mi tercera vez en Costa Rica y cada vez que vino me he llevado amigos y momentos inolvidables, así que regreso con mucho placer. Muchas gracias por el Congreso, por la organización, a la Fundación, obviamente, y a todos los que han hecho un esfuerzo tan grande. El tema tiene que ver con un aspecto que voy a retomar algunas ideas que estaban en el panel anterior, que es el tema de los mecanismos sociales. Sobre todo porque en la legislación argentina se ha desformalizado un poco dos regímenes, el de la sociedad anónima simplificada, que luego se va a referir seguramente el profesor Vítolo y algún otro también, y el tema de las sociedades que antes eran irregulares, de hecho, ahora las denominamos a veces atípicas, en donde, bueno, el gobierno de esas sociedades, es decir, el cómo los socios toman decisiones sociales, está abierto a una especie de libre creación. Esa es la realidad. Lo cual nos lleva a preguntarnos, porque los abogados a veces creemos que la gente hace lo que está en la ley, ¿verdad? Y lo cual es falso. Lo cierto es que las personas toman decisiones de maneras muy diversas y la idea de la ponencia es motivarlos a ustedes a pensar un poco en eso. Lo cierto es que si a ustedes les pregunto cómo se gobiernan las sociedades, es decir, cómo los socios toman decisiones sociales, la mayoría van a decir que es a través de asambleas. Y eso, como les dije antes, no responde a la realidad. Muchas de las sociedades que conocemos son grupos de WhatsApp, la verdad. Y con mucha seriedad lo digo, es decir, es gente que toma decisiones, se va consultando, ¿verdad? A veces queda, como decía la doctora Christiansen, el suegro opina y baja el martillo de la decisión social. ¿Es así o no? Es así. Y a veces es el contador el que toma las decisiones, sin que los socios se den cuenta, pero es verdad, el contador hace el balance, no pregunta a nadie, redactó la memoria, y los socios pasan a firmar un libro que nadie lee. Y bueno, y esa es la decisión social, el gobierno de la sociedad está diferido de esa manera. Si uno se remonta en los tiempos a ver cómo la gente tomaba decisiones sociales, hay dos grandes grupos que considerar. El primero es el grupo, digamos, deliberativo, que si uno se remonta a la historia, está muy bien reflejado en la Ilíada. Cómo los aqueos tomaban decisiones, se juntaban todos, alguien proponía algo y todos votaban, ¿verdad? Que es la idea de la polis griega y es la idea que subsistió durante mucho tiempo cuando lo público y privado eran más o menos lo mismo. Y es la idea de nuestras asambleas, ¿verdad? Ahora, hay otro mecanismo que es más bien el que utilizaban los romanos, que era la idea consultiva. ¿Se acuerdan ustedes que subía y bajaba el pulgar? ¿No? Se aprobaba o desaprobaba, el emperador decía subimos o bajamos el pulgar. Así que hay dos grandes géneros de mecanismos sociales. Uno es el consultivo y otro es el deliberativo, ¿verdad? Lo digo porque la mayoría de las legislaciones, la Argentina ahora lo trae, pero muchos de sus países también generan una libertad de creación respecto de las formas de gobierno. Así que hay que tener un poquito el ojo avispado para ir mirando socialmente cómo se desarrolla esto desde el punto de vista de los mecanismos que la gente toma, para poder después regularlo en contratos, protocolos de familia o como sea. En el sistema jurídico argentino o en el régimen jurídico argentino y en la mayoría de los regímenes que conozco, no son muchos, pero yo les podría decir que hay estos mecanismos básicos. El primero es la reunión de socios. Es bastante informal la cosa, los socios se reúnen, toman decisiones, generalmente a propuesta de alguien, no hay convocatoria, no hay fase de deliberación ni nada, y todo queda reflejado en un acta. Eso es lo que funciona para las sociedades colectivas, es un mecanismo. El segundo mecanismo es el de consultas. Nosotros lo tenemos en la CSRL, ¿verdad? Se circulariza simultáneamente una consulta por escrito, podría ser por medios electrónicos con firma digital, no habría ningún inconveniente que esto sea así, ¿verdad? Y luego se recogen las decisiones, conformidad, disconformidad, se reúne la mayoría y ahí sale la decisión. El tercer mecanismo es el que ustedes conocen, las asambleas con sus distintas fases, convocatoria, constitución, deliberación, toma de decisiones, cómputo de votos, cierre. Es otro mecanismo posible.
Después están los mecanismos usuales que les acabo de mencionar antes, que son las opiniones vinculantes. Es decir, cuando la sociedad difiere en alguien, por ahí es en un socio, el suegro o el contador, el tomar una decisión al que luego todo el resto va a aprobar porque se considera que ese señor, que a veces es un especialista en una rama técnica, por ejemplo, es quien tiene autoridad para emitir una opinión en ese sentido. En el régimen argentino, y un poco tomando también lo que decía el doctor Bucetto y la doctora Christensen, todo esto también se puede diferir a árbitros. Es decir, el arbitraje en la Argentina hoy en día es un contrato. Entonces, es posible que frente a divergencias de los socios el problema se sujete a arbitraje. No deja de ser un mecanismo consultivo, que en este caso sería vinculante, pero no deja de serlo. Y por último, tenemos el tema de que todo esto se puede diferir al cumplimiento de una condición causal o azarosa. Las sociedades pueden vivir por un plazo determinado, como recién decía el doctor Tomás Arecha, pero también pueden estar subordinadas a una condición X determinada. Una decisión social también puede ser subordinada, una decisión de gobierno, al cumplimiento de una determinada condición, en la medida que ésta sea regular. Y a veces puede ser subordinada al azar. Por ejemplo, el doctor Javier Dubois, que es un experto en temas de familia, en el caso de las sociedades de socios que tienen cada uno participaciones iguales, es decir, esas sociedades que tienen 50 y 50, considera que un mecanismo válido es subordinar la decisión al azar. Podría ser. Además es un tema que desde tiempos inmemoriales existe, ¿verdad? Que una decisión se tome al azar. No es algo que debiera sorprendernos. Así que esos son los mecanismos que yo he recogido como cosas que suceden en la realidad de los hechos y como generalidades. Ahora, si nos vamos a los mecanismos que son deliberativos, y en el caso argentino y en el de la mayoría de los países que conozco, el tema de las asambleas, lo cierto es que la mayoría de las legislaciones no tienen principios generales sobre el tema. Si uno se pone a mirar las leyes, generalmente el tema de las asambleas aparece reglamentariamente regulado en el régimen de sociedades anónimas y después para el resto de los tipos societarios se aplica por analogía cosas parecidas, ¿verdad? Ahora, las asambleas y todo mecanismo deliberativo, la jurisprudencia lo ha ido considerando y se han ido elaborando principios que no están explícitos y yo en la ponencia me encargué de hacerlos explícitos. Podría haber algunos más, si alguno de ustedes conoce alguno más de los que voy a mencionar, me lo dice y luego lo incorporamos. El primer principio que tienen las asambleas es que tiene que haber una información adecuada a los socios. Si no hay una información adecuada a los socios, esa asamblea en principio es un acto impugnable. Esto rige para los balances, esto rige para la información en general. Así que el primer principio de una asamblea es que tiene que haber una información adecuada a los socios. El segundo principio es que tiene que haber un respeto a la expresión de voto. El caso Noel con Noel, que tanto cita Ricardo, es un ejemplo, es decir, que a la gente le permitan votar y tomar decisiones. El voto es un derecho, pero no es un deber. La gente puede no votar y abstenerse, pero lo cierto es que si emitió el voto, esa expresión debe ser respetada. El tercero es que está establecido en la mayoría de los fallos que puede haber autoconvocación en caso de unanimidad. Es decir, que las asambleas pueden autoconvocarse si todos los socios están de acuerdo. Ahora, si alguno no participa de la autoconvocatoria, bueno, esto es en principio inválido, la decisión va a ser anulada. El cuarto principio es que, en general, la mayoría de las legislaciones acepta que haya un principio de diferenciación causal. Es decir, la decisión que adopta la sociedad es muy diferente a los motivos por los cuales los socios votaron a favor de esa decisión social. Es decir, existe una causa por la cual el socio emite un voto y la causa de la decisión en conjunto es divergente, es decir, lo tomó la mayoría y no puede atribuirse en principio a la voluntad de alguien en particular. El quinto principio tiene que ver con que en la mayoría de las sociedades, las mayorías se computan por capital. Las sociedades comerciales, en casi todas las legislaciones, esto así, es un principio. El tema de que haya personas y cómputo de personas no es algo que en principio el derecho societario esté aceptando en la mayoría de las legislaciones. El sexto principio es que las asambleas son soberanas, esto es, sus decisiones
no pueden ser en principio revocadas sino por la misma asamblea que las adoptó o al mismo tiempo por alguna decisión judicial. Pero en principio hay una idea de soberanía de la asamblea que está presente en la mayoría de los fallos. El séptimo principio tiene que ver con que las resoluciones sociales, en la mayoría de los casos y en la mayoría de las legislaciones, son en principio impugnables en caso de nulidad. Es decir, toda decisión social de gobierno es en principio impugnable. Y el octavo principio, y con esto termino, es que en la mayoría de las legislaciones se acepta que quien haya emitido un voto positivo a una decisión que sea nula, en principio tendría responsabilidad. Y ese sistema de diferenciación causal puede llegar a ceder. Así que bueno, estas son las ideas, la ponencia es bastante más extensa, pero esas son las ideas que quería transmitirles. Sobre todo motivado por esto, por la cuestión de que ahora ingresamos en una especie de informalidad societaria para ciertos tipos sociales. Y lo ideal es primero tener una visión sociológica de lo que sucede para después pasar a una regulación que sea lo más ajustada y prudente posible. Nada más, muchas gracias.